Muy buenos días para todos. Muy Buenos buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos Buenos días. días. Bueno, muy bien, denme unos minutos adicionales. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta tertulia palmera. Quiero contarles que en este momento se encuentran 83 personas conectadas. El día de hoy queremos compartirles unos tips especiales e importantes de cómo prepararnos para una visita al Ministerio de Trabajo en el caso de una inspección que puede ser o sorpresa o preparada. Este ha sido un tema que nos han venido pidiendo de manera reiterativa muchos, no solamente de los gerentes, sino sus equipos de trabajo en temas de gestión humana, de cómo estar listos en ese momento de la visita. Entonces, el día de hoy hemos preparado con nuestro aliado estratégico de López Asociados cuáles son esas actividades y documentos que tenemos que tener en el antes, durante y después de la visita. Aquí es importante contarles que hemos preparado esta presentación con el fin de poderla escuchar toda y al final hacer las preguntas, si ustedes lo desean, a viva voz, pero durante la misma sesión lo pueden hacer a través de nuestro chat y podemos irles contestando. Si al final aún alguna está pendiente, retomamos las preguntas y también podemos escuchar otras. Hoy nos va a acompañar por parte de la firma de López Asociado nuestra colega Heidi Angélica Jiménez. Ella es la coordinadora del área que atiende todos los temas relacionados en derecho individual con el Ministerio de Trabajo, temas de seguridad social y demás. Ella es de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en derecho laboral, en pensiones y riesgos laborales, adicionalmente con un máster en prevención y protección de riesgos laborales de la Universidad de Alcalá en España. Y en la actualidad, ella está de candidata a magíster en gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Santo Tomás. Sobra decir que tiene toda la experiencia necesaria para contarles cómo le ha ido en estos procesos ante el ministerio y ustedes se van a dar cuenta que hemos logrado hacer un mapa muy claro en el antes, en el durante y después para que sea mucho más sencillo de entender y nos permita hacer ese checklist a cada uno de nosotros y que no nos llegue por sorpresa esta preparación. Así que Heidi, bienvenida, te escuchamos, el auditorio es tuyo y por favor no dejen de escribir sus preguntas que estaremos contestando en el chat y nuevamente al final de nuestra sesión. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Paula, y buenos días para todos. Precisamente agradecemos este espacio precisamente para poderles explicar a ustedes cómo actuar ante una visita al Ministerio de Trabajo. La idea es que en el desarrollo de este espacio que tenemos de cerca más o menos de unas 2 horas, podamos ir por diferentes aspectos, diferentes etapas dentro del tema de una visita y podamos agotar pues cualquier inquietud. En un primer momento en esta agenda durante este tiempo vamos a hablar de las atribuciones del Ministerio de Trabajo, antecedentes normativos. Vamos a hablar de los momentos de la visita administrativa por parte del Ministerio de Trabajo, el antes, un tema preparatorio, el durante, qué hacer, el momento en que llega el funcionario al Ministerio del Trabajo y qué puede ocurrir después de la visita que adelanta el Ministerio y qué medidas podría llegar a adoptarse por parte de la entidad. De igual manera, vamos a hablar de los componentes de la visita al Ministerio de Trabajo, el tema que se puede llegar, asuntos a tratar relacionados con información de la empresa en su generalidad, nómina de los trabajadores, aspectos de derecho individual y colectivo, temas de enfoque diferencial y de género y temas de seguridad y salud en el trabajo que lo estamos abordando en temas de riesgos laborales. Finalmente, pues vamos a hablar de algunas inquietudes que pueden surgir en la visita, sin perjuicio de las demás inquietudes que vamos a resolver o dudas que llegan a surgir en esta charla. Entonces, en primer lugar, debemos hablar que el Ministerio de Trabajo, en virtud del artículo 486, le da la facultad para adelantar las visitas administrativas sin previo aviso por parte de los inspectores de trabajo ante las diferentes empresas. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que el Ministerio de Trabajo no necesariamente les va a enviar a ustedes una comunicación previa con ciertos días de antelación para decir que va a efecto de practicar una visita a la empresa. Adicionalmente, hay un tema y es que el Ministerio de Trabajo
podría llegar no solamente con un funcionario, sino con muchos más funcionarios, como lo vamos a ver, según el tema a tratar o el objeto de la visita. En esa medida, ese artículo 486 le da unas atribuciones bastante amplias, porque en esa medida también determina que puede llegar a solicitar información, pues no la limita, ¿sí? Y toda esta información puede estar enfocada al cumplimiento de normas laborales. Entonces, siempre y cuando haya una justificación y estén dentro del marco de la ley, el ministerio podrá llegar a solicitarlas. Entonces, en esa medida, tenemos que la ley 1610 y la resolución 1309 del 2013, entonces faculta y va determinando con el manual del inspector qué son todos esos asuntos que el ministerio puede llegar a tener injerencia en la verificación de las normas laborales. Igualmente, la resolución 312 del 2019 determinó los estándares mínimos que cada empresa debe tener según el número de trabajadores y según el nivel de riesgo de la compañía que la entidad podría entrar a revisar. Y ustedes seguramente lo han visto, hay una resolución en la cual determina cuáles son esos ítems que verifica el ministerio desde un punto de vista del planear, hacer, verificar y actuar del sistema de gestión. Y la misma resolución dice qué documentos llegar a solicitar por parte de la entidad. Pero debemos tener claro que eso no es restrictivo, restringido. El ministerio podría llegar a pedir más documentos con el ánimo de verificar, obviamente, como les digo, el cumplimiento de la obligación laboral. En el año 2022, el Ministerio de Trabajo crea un grupo interno de trabajo de inspección de riesgos laborales. Entonces, ya hay una especialidad de inspectores enfocados con temas de riesgos laborales en la medida que ellos pueden llegar a verificar todo lo en marco de la resolución 312 y pues obviamente más normativa relacionada y enfocada con temas de seguridad y salud en el trabajo. Es importante advertir que la práctica de estas visitas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo obviamente están dentro de sus facultades legales y nosotros como empresa, como empleadores, tenemos la obligación legal de atenderla, ¿sí? Entonces, no es un tema de que no lo vamos a atender, no puede ingresar. Eso puede llegar a generar un poco más de incomodidad por parte del funcionario y de esa manera pues puede llegar a decir hay un tema de renuencia, obstaculización y eso amerita otro tipo de sanciones en la entidad, por parte del ministerio en contra de las compañías. ¿Sí? Independientemente que pueda verificar o no el cumplimiento, ellos podrían llegar a decir que hay una renuencia y una obstaculización a la visita. Entonces, en esa medida, tenemos que el enfoque de las visitas por parte del Ministerio de Trabajo, como yo les decía, en el año 2022 se creó un grupo especializado en temas de riesgos laborales, pero el ministerio ya tiene unos grupos, ya tenía y viene operando con unos grupos internos que según ellos tienen una serie de especialidades. Entonces, en el Ministerio de Trabajo tenemos direcciones territoriales en nivel regional, en nivel departamento, y dentro de estas direcciones territoriales están los siguientes grupos. Tenemos el grupo de resolución de conflictos y conciliaciones y acá en algunas oportunidades participa un grupo que denomina élite de equidad de género. Generalmente las visitas que practican estos funcionarios están enfocados con temas de acoso laboral y equidad de género, que es un tema que ustedes saben que es de este gobierno, todo el tema de equidad de género. Entonces, en esa medida, Ministerio de Trabajo ha fortalecido las visitas en esos aspectos y más adelante vamos a hablar y vamos a ver cómo el mismo inspector podría llegar a solicitarnos información al respecto. También tenemos unas visitas enfocadas con temas de prevención, inspección, vigilancia y control. Esto es un grupo de inspectores de trabajo que de manera general velan por el cumplimiento de la normativa laboral. Entonces, enfoquemos, por ejemplo, acá en temas de reclamaciones como temas de salarios, de pagos de beneficios, de cumplimiento de horas extras, que no me paguen las horas extras, que considero que la empresa no tiene el respectivo
no tiene el respectivo autorización para laborar horas extras. Aquí en principio, pues este tipo de funcionarios pueden hacer visitas de carácter general. Y tenemos otro grupo que es el grupo de riesgos laborales, en los cuales el inspector de trabajo se focaliza principalmente en temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos va a ir a entrar a revisar temas de la resolución 312 del 2019, que hablamos de los estándares mínimos. De igual manera, si ellos tienen alguna queja enfocada por un tema de fueros de salud, porque el trabajador dice, venga, no me están cumpliendo con mis recomendaciones médico-laborales, mis restricciones, por favor, el Ministerio de Trabajo intervenga y en esa medida el Ministerio podría llegar a considerar que es necesario ir a verificar cómo la empresa está cumpliendo el sistema de gestión, si realmente está cumpliendo con las recomendaciones, si están socializándose las respectivas recomendaciones médico-laborales, cómo se está atendiendo al trabajador. Realmente nosotros presentamos esta lámina con la intención de que las empresas tengan claro cómo está distribuido el Ministerio de Trabajo y cómo podría hacerse el enfoque de la visita según la especialidad. Pero esto implica, o hay que aclarar también, que el inspector de trabajo que se encuentre en cualquiera de estos grupos que está acá señalado, ya sea en resolución de conflictos, ya sea en inspección, vigilancia y control o en riesgos laborales, todos los inspectores tienen la facultad de hacer visitas de carácter general, no necesariamente el enfoque con el equipo en el cual pertenezcan. Y en esa medida, por esa misma razón, como lo hablamos hace un momento, las visitas, si bien pueden ser sin dar un previo aviso, esas visitas pueden ser derivadas de una queja de un trabajador o pueden ser practicadas de oficio. Y hace más o menos unos 2, 3 años, Ministerio de Trabajo ha venido agudizando todo el tema de visitas administrativas porque es una campaña incluso interna, una política interna de ellos para efecto de verificar el cumplimiento de la normatividad laboral en distintos sectores empresariales. Entonces, tenemos que, para efecto de prepararse ante una visita, debemos mirar el momento previo. Vamos a hablar del antes de la visita. Entonces, antes de la visita se deberá definir quiénes son los responsables de dirigir la visita y cuál va a ser su logística. Entonces, en primer momento, debemos tener en cuenta que tendrá que estar participando una persona del área de recursos humanos, seguramente una persona del Comité de Convivencia Laboral y una persona del COPAS. Deberá ser una persona y como a modo de sugerencia, una persona con la cual la empresa se sienta tranquilo, se sienta cómodo, que va a transmitir un mensaje de las actividades internas que hace la compañía de manera adecuada en cumplimiento de la normatividad laboral. De igual manera, deberemos tener presente o mapear en ese instante que seguramente el ministerio me va a pedir la participación de la parte de los trabajadores. Aquí vamos a tener representantes de trabajadores no sindicalizados, puede que tenga o no tengamos pacto colectivo, representantes de la organización sindical. Y en ese punto, al respecto, sugerimos que si llega a haber la visita, de manera, se empieza, como les decía, es posible que el ministerio la avise previamente, unos días antes, como puede que no la avise y llegue de manera inmediata pues a las instalaciones de la compañía. Sugerimos que en tema de representación de trabajadores, en caso de que haya alguna organización sindical, se informe el día de la visita para efecto de advertir pues, que eventualmente se podrá requerir su participación por parte de la entidad administrativa. Entonces, en los miembros que representan esos responsables del sistema de gestión, perdón, responsables de dirigir la visita, es importante también validar en qué se va a enfocar la visita. Principalmente acá dejamos recursos humanos, comité de convivencia y COPAS. En el COPAS
Como observación, tengamos presente que al presidente del COPAS lo elige la empresa, el empleador, por lo tanto, consideramos que debe ser el presidente quien también atienda en nombre del COPAS este tipo de visitas y sin perjuicio de ello es posible que también, según el enfoque, vamos a tener que contar con la participación del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Entonces, una vez definidos quiénes van a ser los responsables de dirigir la visita, pues vamos a tener que identificar información relevante para efecto de la atención de la misma. Entonces, en primer lugar, deberíamos mapear cuáles son esos datos generales de la compañía, datos numéricos del número de trabajadores, cómo se compone la planta, si tenemos trabajadores directos, si tenemos trabajadores en misión, si tenemos contratistas personas naturales, si tenemos contratistas personas jurídicas, si la compañía cuenta o no con organizaciones sindicales, desde qué fechas, si contamos o no con convención colectiva con las mismas, si contamos con pactos colectivos o no al interior de la empresa, qué fechas tenemos de celebración de estos pactos, ¿sí? En ese punto debemos empezar a mapear todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de esta visita. Igualmente, como lo decíamos en la lámina anterior, debemos tener claro cuáles son esas personas que pueden ser, que van a participar dentro de la visita, pero también cuáles pueden ser esos trabajadores que pueden ser objeto de entrevista. Seguramente el Ministerio de Trabajo va a querer escuchar la experiencia, escuchar por parte de los trabajadores cuál ha sido su percepción, cuál es, si tiene alguna queja, si tiene alguna reclamación. Y en algunas oportunidades, es importante señalarlo, el ministerio adelanta ese tipo de validaciones de manera directa y en privado con los trabajadores o en algunas otras oportunidades permite la participación de la empresa. Nosotros junto con esta presentación, junto con esta charla, vamos a compartirles el formato del acta de modelo que adelanta el ministerio en las visitas de carácter general. Entonces, nos parecería importante que ustedes hagan el ejercicio de la información que eventualmente el ministerio pudiera llegar a solicitarles y tener claridad de cuáles son como esos pros, esos contra o esos temas que podríamos entrar a mejorar o dónde deberíamos estar teniendo como un hallazgo y ponernos la alerta y generar algún plan de acción, ¿sí? En esa medida, pues de igual manera es importante que esa acta con la cual ustedes van a contar, pues les sirva para efecto de mirar qué soportes físicos podrían llegar a tener a la mano al momento de atender una visita de carácter general. Por ejemplo, estemos hablando, debemos mapear el reglamento de trabajo. Tenemos un reglamento de trabajo, el reglamento de trabajo está publicado, nosotros trabajamos horas extras, tenemos la autorización para elaborar horas extras, esa autorización la tenemos publicada, tenemos la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la tenemos publicada a través de qué medios, ¿sí? Empezar a mapear esos soportes físicos que en su práctica los debemos tener, como es un tema, un reglamento interno de trabajo, ¿sí? Y en esa medida ir construyendo esa carpeta. Puede que tengamos una carpeta física, puede que construyamos una carpeta digital. Realmente es a discreción, pues, de cada uno de ustedes cómo pueden mejor organizar la información. Pero recordemos que hay ciertos documentos que la misma norma nos exige que estén públicos y estén visibles para los trabajadores. En el tema también de las personas que pueden ser objeto de entrevista, tengamos presente de poder elegir personas que tengan la capacidad de informar las buenas prácticas de la empresa, todos los temas buenos que ha hecho la compañía en el cumplimiento de de las obligaciones laborales. Ahora, en la logística, como lo hablábamos, y en los lugares a visitar, ¿sí? Debemos tener en cuenta, pues más allá de que sabemos quiénes son las personas que van a participar en la visita, quién va a ser esa persona que recibe al funcionario,
quién va a ser esta persona que va a ser el canal de comunicación. Si bien hay varias personas que intervienen, se sugiere en un primer momento tener una persona que sea el canal de comunicación, puede ser el gerente de recursos humanos, para efecto que canalice y tenga claridad de qué es lo que se requiere en la visita, qué es lo que se va a pedir por parte de la entidad, si se va a hacer recorrido, si no va a hacer recorrido, etcétera. Importante contar con una oficina, un espacio cerrado, sino que no haya un tránsito de trabajadores recurrente, sino un espacio cerrado en el cual se pueda atender la visita en un lugar eh, adecuado, que la persona se sienta cómoda, que haya disposición de equipos, que los inspectores de trabajo se sientan cómodos, bien atendidos. Si hay un tema de estación de café, si ustedes dicen les puedo ofrecer algo de comer, sí, tranquilos, no hay ningún inconveniente, eso se puede hacer. Lo importante también es que ministerio podrá llegar a decir, yo quiero un espacio, puede llegar a solicitar un equipo de cómputo para trabajar. Y de otro lado, también debemos tener en cuenta, más allá de dentro de esa logística, que el ministerio podría llegar a hacer un recorrido a las instalaciones de la compañía. Entonces, nosotros también podríamos, desde un principio, ir identificando cuál va a ser ese recorrido que deben hacer las personas junto con el inspector, quién va a ser ese delegado para hacer ese recorrido, que puede ser el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, junto con la persona de recursos humanos y el inspector de trabajo, ¿sí? Em, ese recorrido nosotros lo podemos trazar, o existe la posibilidad que el ministerio diga, no, miren, ustedes tienen una queja ante el ministerio por ciertas zonas que no se observan que estén demarcadas. Entonces yo quiero ir a hacer esa revisión. O puede ser que no les diga las razones por las cuales pero mejor dicho, quieran transitar por ese sitio puntualmente, pero sencillamente el inspector insiste que debe asistir. Salvo que exista alguna restricción por temas de seguridad y salud en el trabajo, consideramos que podría llegar a decirse, pues por parte de la empresa se tendrá que permitir el acceso, ¿sí? Incluso parte de la logística y parte de lo que debemos tener presente es que dentro del recorrido pueda llegar a requerirse el uso de EPPs por parte del inspector de trabajo. Y en esa medida, el inspector de trabajo puede llegar a decirles a la empresa, ven, yo necesito botas, necesito protectores auditivos, necesito gafas, porque yo igual voy a transitar. En principio, los funcionarios son quienes llevan sus EPPs, pero para efecto de generar un trato ameno, cordial dentro de la visita, nosotros como empresa también se los podemos facilitar. Tengamos en cuenta que ese recorrido pues sea por unas zonas en las cuales la compañía previamente pues verifique que esté cumpliendo con las normas en SST. Tengamos claro en ese recorrido cuáles son los trabajadores que pueden estar presentes, si hay trabajadores que son personas que están motivadas, que están tranquilas con el desempeño, que son incondicionales para la empresa, pero también revisar cuáles son estas personas que pueden ser que de alguna u otra manera puedan estar dando un mensaje distinto al Ministerio de Trabajo y que tenga un impacto negativo para el inspector. Obviamente nosotros debemos ser muy abiertos, pero son temas que también podemos ser previsivos y tener claridad de cuáles son esos trabajadores que de alguna u otra manera pueda hacer un mayor ruido en contra para la empresa, y saber, digamos, como cuáles son nuestras falencias para que nosotros mismos tengamos cuáles son esas respuestas que vamos a dar para evidenciar el cumplimiento por parte de la empresa. Bueno, ya digamos que identificados todos estos temas previo a la visita, debemos hablar qué ocurre durante la visita. ¿Qué pasaría durante la visita? Entonces, durante la visita debemos tener en cuenta, al momento en que llegan a nuestras instalaciones, el Ministerio de Trabajo debe presentarse con un autocomisorio, y ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos con un autocomisorio. Los funcionarios generalmente vienen con su chaleco. Hoy en día esos chalecos están marcados como tema Ministerio de Trabajo, son rojos o son azules generalmente.
ellos se presentan con su carnet, pero el documento clave para nosotros que los habilita a ellos, que debe haber, que van a practicar la visita y que la misma, pues obviamente debemos atenderla, es el autocomisorio. De esta manera también debemos tener presente que con el autocomisorio vamos a poder identificar cuál es el objeto de la visita. Identificando el objeto de la visita, nosotros inmediatamente ya vamos a saber quiénes son esas personas responsables a cargo de la visita o esas personas que nosotros necesitamos, perdón la redundancia, necesariamente estén dentro de la visita, ¿sí? Entonces, si la queja es en virtud de, por ejemplo, una queja que presentó un trabajador por un tema de comité, ante el Comité de Convivencia Laboral, pues yo sé que deberé tener que verificar con el comité quién me va a poder asistir, ¿sí? Si yo sé que es por un tema de SST, pues yo ya sé que voy a tener que acudir al presidente del COPAS, ¿sí? Si es un tema disciplinario, pues me voy a enfocar por un tema de recursos humanos. Entonces, eso nos va a dar un punto de partida para ubicarnos cómo atender la visita y cuál va a ser ese personal idóneo para la misma. Ya estando en la visita, pues obviamente, como les decíamos, la idea es que ustedes ya tengan claro un espacio donde lo van a atender y de esa medida también al momento de que se reciba el auto, pues ustedes van a poder ver por qué es la visita y vamos a saber si la queja es oficiosa, sí, perdón, si la visita es en virtud de una queja, es decir, por petición de parte, por un trabajador, o si es de manera oficiosa. Aquí nos parece un tema súper clave y es que podemos habilitar un sistema de comunicación interno efectivo. Generalmente pues se hace un grupo WhatsApp, un chat, para efecto de que las personas que están atendiendo la visita podamos estar escribiéndonos, indicándonos qué dudas tenemos, si tenemos este documento, por dónde se fue el inspector, con quién se está entrevistando, ¿sí? Diferentes aspectos que deberíamos tener en cuenta. Obviamente, para el momento de la visita, seguramente nosotros ya tenemos mapeado un recorrido, pero puede ser que esas zonas, no sé, estén habilitadas en mantenimiento, pues tendremos que tener un plan B o hay un tema de situaciones especiales que estamos en una actividad de alto riesgo y pues no se puede transitar por allí, pues vamos a tener que evitar ciertos recorridos. Entonces, en ese instante tenemos que tener mapeado por dónde vamos a hacer el recorrido con el inspector de trabajo, por qué zonas deberíamos estar transitando con el inspector de trabajo, ¿sí? Durante la visita también, pues obviamente ya en su desarrollo, el Ministerio de Trabajo va a empezar a requerir una serie de documentación, una serie de documentos de cara a soporte a cada uno de los ítems que va verificando con el acta de la visita. ¿Qué puede llegar a suceder? Que el inspector de trabajo pida dentro de la visita que se le entregue el documento a la mano, se le dé, o puede suceder que se lo dé, si simplemente solicite que se lo deje visualizar, o puede llegar a decir, ¿saben qué? Recopilen esta serie de documentos y alléguenmelos con posterioridad. Es importante que si ustedes no cuentan con la información en ese momento, podrían llegar a solicitar un término adicional para efecto de presentar los documentos. Tengamos presente que durante la visita es posible que estén presentes trabajadores sindicalizados o no sindicalizados y que el ministerio me solicite información que nosotros podemos considerar que es de carácter confidencial. Por ejemplo, temas salariales. Que nos pida igualmente información propia de un trabajador, no sé, algún tema médico, algún tema de recomendaciones médico-laborales, o, por ejemplo, también nos pida resultados de un tema de aplicación de batería de riesgo psicosocial. Entonces, son temas que nosotros podríamos llegar a, en un trato muy cordial con el inspector, y de esto también depende el éxito de una visita, se los digo, es que podamos también tener esa tranquilidad de poder decirle al inspector, doctor, hay información de carácter sensible, hay información de carácter confidencial, nosotros se lo vamos a entregar a usted o se lo mostramos a ustedes, pero acá hay personas en la sala que no deben tener conocimiento
de la misma. Entonces, pues solicitamos como un espacio o que ellos se retiren o nosotros se lo entregamos en un documento aparte. Esos son como aspectos que uno debe saber manejar en el momento de la visita, porque los funcionarios en algunas oportunidades pueden ser muy sensibles y determinar que entonces, pues de pronto se está obstaculizando en la entrega de cierta información, ¿sí? Ya en este punto, pues como les decíamos, se va a adelantar de la inspección guiada, se van a hacer entrevistas a trabajadores, no importa que sean sindicalizados o no, y va a haber un tema de participación del COPAS. ¿Qué sucede ya después? En el acta de la visita. En el acta de la visita vamos a tener presente que pues vamos a tener que firmar quienes estén presentes dentro de la misma, ¿cierto? Quienes hayan participado de la visita, quienes hayan allegado información. El inspector seguramente va a decir, bueno, ¿quiénes son los representantes? Vamos a hablar de recursos humanos, vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar si me pide la comparecencia, por ejemplo, de un superior inmediato, según el tipo de visitas que ellos lleguen a considerar. Entonces, bajo ese esquema, pues en principio serán ellos quienes en principio entren a suscribir el acta. Es posible que dentro de esa misma acta quede expreso y pues a sugerencias si es lo mejor, que quede claro, venga, si entregué el reglamento de trabajo, pues que quede soporte que se entregó la información para efecto que el día de mañana no llegue a una discusión de si se entregó o no se entregó o no quedó bien marcado el cumplimiento y entonces ahora el inspector tiene la duda de que si se cumplió o no se cumplió y se exponga a la empresa a un nuevo requerimiento o una averiguación preliminar, etcétera. Es posible pedir un término adicional para efecto de allegar la información que se requiere, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta durante la visita y para efecto de ustedes trajimos un ejemplo del autocomisorio. Si ustedes observan el autocomisorio, pues tiene una fecha en la cual es designado el inspector de trabajo. Por ejemplo, acá tenemos a la doctora Ana Patricia Garzón, que es de RCC, es del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones, pero si nos damos cuenta, aquí ellos dicen que van a hacer una visita de carácter general. Entonces, que bajo ese supuesto, pues es importante ahí ya tener mapeados que la visita va a ser de carácter general, nos van a preguntar de todo. Pero dense cuenta que ella es de un grupo específico de resolución de conflictos y conciliaciones, que en principio ellos son los que atienden las quejas de acoso laboral. Al final vemos que hay un párrafo que se los dejamos para efecto de su conocimiento y dice lo anterior de conformidad con los lineamientos del Plan Anual del Sistema de Asistencias Preventivas e Inspección Administrativa General 2024, emitido por la Subdirección de Inspección. La Subdirección de Inspección, hagan de cuenta que es la jefe de toda. ¿Ustedes me escuchan? Hola, ya. Sí. Listo. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir después de la visita? ¿Sí? Ya estando después de la visita, tenemos un tema y es que el Ministerio de Trabajo puede adoptar medidas de carácter inmediato. Esto dependerá si, por ejemplo, ve algún tema que ponga en riesgo la seguridad y salud en los trabajadores. Por eso es importante que al momento en que ustedes inicien la visita con el inspector de trabajo, desde el momento uno, cuando ingresen, tengamos en cuenta todo el mapeo de normas de seguridad y salud en el trabajo. Lo tratamos como cualquier tercero, como cualquier visitante, en que tendrá que haber una hoja de registro, cuál es su EPS, cuál es su ARL, números de contacto, que desde un primer momento el ministerio sienta y viva que hay un tema de seguridad y salud en el trabajo al interior de la empresa. Entonces, esa adopción de medidas inmediatas por parte de la entidad va muy enfocado a temas relacionados, por ejemplo, a suspensión de actividades. El ministerio podría llegar a tomar la decisión de una medida provisional en el sentido en que para garantizar
la seguridad y salud de los trabajadores, no sé, se cierra cierta área al interior de la empresa, no se permite el paso por seguridad, por 10 días puede serlo, o incluso puede ser hasta 30 días, o incluso puede llegar a serlo por 120 días, como lo vamos a ver más adelante. Igualmente, dentro del acta de la visita, o si bien se dejó expreso de pronto algún término adicional, pues vamos a tener presente que posteriormente, dando cumplimiento a esos plazos, se debe allegar la información correspondiente. Igual, sin perjuicio de ello, la empresa también podrá verificar qué pronunciamientos adicionales realiza para efecto de decir, venga, yo sí cumplí, yo en ese momento no tenía X documento, pero yo podría hacer un pronunciamiento diciendo que sí lo cumplo por X o Y motivo. Entonces, eso también nos habilita, no es una camisa de fuerza que quedó esa acta y que ya no se puede pronunciarse, ya no se puede aportar más información. Importante siempre que la empresa valide y tenga claro cómo va a ser la percepción del cumplimiento de esas obligaciones laborales y en SST. Yo considero que esas visitas que atendemos seguramente va a servir para reflexionar y tener claro el manejo para otras visitas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas acciones que ya implementamos internamente y que sabemos que nos va bien? Si ya tenemos un chat y siempre están participando estas personas, el recorrido es este, nos va muy bien. Como también qué otras conductas deberíamos eliminar, ¿sí? Venga, estar hablando y tomando la vocería todos a la vez no nos sirve, se tergiversa la información, no hay un canal de comunicación. Venga, nosotros tenemos un tema de seguridad en SST muy claro en las políticas y lineamientos y no lo resaltamos, no hicimos énfasis en ello, nos parece importante ir informándolo desde un principio a la visita para la inspectora de trabajo. ¿Qué deberíamos estar corrigiendo? ¿Sí? Como todos esos hallazgos, hay situaciones que pueden ser levantados por el ministerio como un hallazgo, como puede ser que simplemente ustedes, quienes van liderando la visita, perciban cuáles son esos aspectos que deben corregir. Que de pronto no quedó en hallazgo en la visita, pero ustedes sí se dieron cuenta que deberían tenerlo presente y corregirlo y ajustarlo internamente. Venga, no tengo el documento, ahora voy a hacer el documento, el soporte físico para acreditar el tema. El ministerio no se fue por ese lado, pero yo me di cuenta que no estoy dejando soporte de todas las capacitaciones, que yo debería dejar soporte de las charlas virtuales, que debería mandar una planilla para firma posterior a los trabajadores. Entonces, bajo esa situación, pues ya tenemos claros unos parámetros de cómo atender esas visitas. ¿Qué puede ocurrir después de atendida esa visita por parte del ministerio? Medidas por parte del ministerio. Entonces, como les decíamos, el ministerio podría llegar a hablar de una suspensión de actividades de 3 a 10 días o 10 a 30. Realmente esto depende ellos cómo ven, cómo perciben la posibilidad de que se esté afectando la seguridad y salud en el trabajo. El ministerio a partir de esa visita podría llevar la apertura de procesos administrativos sancionatorios en los temas de averiguaciones preliminares y dentro de estos procesos sancionatorios es que podría imponer multas. Pero en el momento de la visita, el ministerio no podría llegar a decir, observo que ustedes no tienen autorización para elaborar horas extras, impongo una multa en este momento. No, eso implicaría que el ministerio deje el hallazgo dentro del acta. Esa acta va a servir de insumo al proceso. El ministerio va a tener que iniciar una averiguación preliminar y con posterioridad va a iniciar una investigación administrativa, que es lo que vemos en el recuadro en la parte superior. Entonces, ahí al momento de averiguación preliminar e investigación administrativa, el ministerio va a dar la posibilidad de un término para efecto también que la empresa se pronuncie o se manifieste. Puede suceder que previo a que inicie el proceso sancionatorio haga requerimientos de información adicional y la empresa está en la obligación de darle cumplimiento. Y posteriormente, si considera que existe un presunto incumplimiento, el ministerio va a iniciar la investigación administrativa, que es lo que denominamos ya el inicio de un proceso sancionatorio, donde podría hablar de multas a la compañía.
En este tema de multas al Ministerio de Trabajo, tenemos que el Ministerio podría llegar a imponer multas por diferentes asuntos y estas multas, en principio, si es por normativa de carácter general, las multas van de 1 a 5.000 salarios mínimos. Y realmente el parámetro en cuánto nos movemos, pues depende el inspector de la percepción de hace cuánto está incumpliendo, cómo ha llevado los registros, o sea, qué aspectos ha incumplido y es un tema muy a criterio del inspector para efecto de determinar esas multas de 1 a 5.000 salarios que son de normativa de carácter general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no tengo autorización para laborar horas extras. Eso es el más fácil, de alguna otra manera, por el cual el ministerio puede enfocarse en un cumplimiento no de la norma laboral. Pero, de igual manera, el ministerio también tiene otras tarifas en temas sancionatorios por temas de riesgos laborales. Y es lo que estamos plasmando acá en el cuadro que encontramos en este punto. Aquí hay que tener presente lo siguiente y es que las multas se mueven en unos rangos de 1 a 500 salarios mínimos y en algunos casos hasta 1.000, pero estos rangos en los que se mueven depende del número de trabajadores que cuenta la empresa y el número de total de activos. Ahora, en el evento en que no concuerde el número de trabajadores y el total de activos de la empresa, nos vamos por el total de activos de la compañía para determinar cuáles son esos rangos. Entonces, el primer rango de multas que ustedes ven, donde es la columna 4, ese tipo de sanciones están enfocadas es al cumplimiento en normativa en SST. Simplemente cumplimiento en normativa en SST. Entonces, ubiquémonos de cuánto podría ser la multa más bajita. Entonces, ustedes pueden decir, no, pero es que el tema fue simplemente que yo no tengo un programa de capacitaciones y la norma me obliga y yo no estoy ejecutando el sistema. Independientemente si tenemos 51 trabajadores, pues ya nos vamos con la multa más bajita, que es 21 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, eso para efecto de que nos genere una alerta y tengamos presente dónde se pueden estar movilizando esos rangos de multa. La siguiente columna, donde señala artículo 30, ley 1562, estamos hablando de aquellas multas que oscilan en casos de reportes extemporáneos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿sí? Esos son los rangos para efecto de verificar, pues, perdón, de imponer multas por parte del Ministerio de Trabajo en relación a reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y la última columna son aquellas multas o rangos que oscilan en caso que haya un fallecimiento, ¿sí? Independientemente cuál sea el incumplimiento por parte de la empresa, si fue un reporte, si fue por una norma de SST, automáticamente el hecho de que haya un fallecimiento, o sea, un accidente mortal o una enfermedad laboral que se haya considerado que haya conllevado la muerte, pues nos vamos a la última casilla y ustedes se van a dar cuenta que es mucho más gravoso porque los parámetros, el tope se sube en comparación con las anteriores casillas. Entonces, estas son las medidas que el ministerio podría adoptar sin perjuicio, además, que pueda considerar que haya lugar a un cierre definitivo de la empresa. Aquí me parece importante dejarles claro algo y es que esa suspensión, por ejemplo, de actividades, ese cierre temporal que puede llegar a determinar, eso sí lo puede hacer el mismo día de la visita. ¿Por qué? Porque es un tema para efecto de garantizar de manera inmediata la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, ellos no pueden esperar a irse hasta un proceso sancionatorio para determinar si cierra X espacio. Pero si ellos visualmente consideran o con la asistencia a la información que suministra la empresa, que nos están brindando las garantías, podría determinar ahí un cierre temporal de las instalaciones, de las instalaciones de la empresa o de ciertas zonas de la compañía. Yo he hablado de cierre, disculpen, y estamos hablando de suspensión de actividades. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia de los componentes de las visitas realizadas por el Ministerio del Trabajo,
tenemos que el Ministerio de Trabajo genera varios componentes dentro del acta de visita. Dentro de esos formatos que tenemos y que vamos a compartirles por efecto que ustedes los puedan revisar con detenimiento y de alguna u otra manera tener claridad que deberían ir recopilando, pues en primer momento tenemos información sobre el establecimiento, que realmente es información general de la compañía y cuáles son esos números de trabajadores con que cuenta la empresa, ¿sí? Y aquí tenemos un tema y es el relacionado con los datos generales de los trabajadores. Nos vamos a mapear cuántos trabajadores son, si ese número de trabajadores, hablemos siempre acá de trabajadores directos, ¿sí? Estamos hablando de aquellas personas con las que tenemos contratos de trabajo. Que tenemos aprendices, eso estará en otra casilla. Que tenemos trabajadores a través de contratistas, eso será en otro tema. Que tenemos trabajadores en misión, otra información diferente. Tenemos que discriminar y sesgar todos esos datos de manera clara para efecto de que no haya ninguna confusión. De igual manera, se deberán informar cuáles son las sedes que cuenta la empresa, si tiene más centros de trabajo. En primer momento, el Ministerio de Trabajo seguramente les va a pedir el código SIU para efecto de verificar el nivel de riesgo que tiene la compañía. Recordemos que en el año 2022 salió un decreto que modificó todo el tema de los códigos SIU para la clasificación y niveles de riesgo. Entonces, seguramente si hubo alguna modificación o una empresa le afectó alguna modificación, pues también el ministerio se va a enfocar en validar si efectivamente la empresa está haciendo la cotización a riesgos laborales en el nivel correcto. Aquí en el tema de número de trabajadores, tengamos presente de igual manera los datos de trabajadores extranjeros. Si esos trabajadores extranjeros han sido registrados, recordemos que el Ministerio de Trabajo dio unos lineamientos que se deben atender por parte de las empresas en temas de registro. Vale. Tenemos también que tener mapeados cuáles son esos números de trabajadores con antecedentes de salud. Tengámoslo claro que es lo que vamos a entender por antecedentes de salud. Vamos a hablar de trabajadores discapacitados, vamos a hablar de trabajadores con recomendaciones, con restricciones en temas médicos. ¿Cuáles van a ser ese tipo de condición o parámetro que vamos a tener en cuenta para efecto de definir condición de discapacidad? En principio, nuestros conceptos en muchas oportunidades sugerimos que mapeemos los trabajadores que tienen PCL y aquellos que tienen PCL superior al 15%. Y sin perjuicio de ello, tengamos mapeado cuáles son esos trabajadores que tienen recomendaciones médicas y que tienen restricciones médicas laborales, ¿sí? En ese punto, como les decía también, acá lo tenemos relacionado, ¿cuál es ese personal vinculado con empresas de servicios temporales? En primer lugar, seguramente nos van a preguntar cuáles son las empresas de servicios temporales que tiene la empresa, si tenemos empleados, trabajadores en misión, y nos van a empezar a preguntar seguramente temas de temporalidad en cuanto a cuáles han sido las vigencias de sus contratos. Entonces, importante, si la empresa tiene una alerta o tiene un tema que les gustaría verificar, lo empiecen a revisar de manera previa para efecto de validar si de pronto pueden estar en algún presunto incumplimiento. Importante también, y es que acá nos estamos focalizando en en visitas de carácter general o temas con enfoque en temas de SST, riesgos laborales, que es en la que también pues ha agudizado el Ministerio de Trabajo y pues también por el espacio y el tiempo que tenemos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo también puede hacer visitas especializadas con temas relacionados con temas misionales. Entonces, nos va a hablar por temas de trabajadores en misión y temas de tercerización para efecto de verificar si la compañía está incumpliendo o no la normatividad laboral. Entonces, sin embargo, pues podría estar preguntándonos número de trabajadores en misión, temporalidad, cuáles son las empresas de servicios temporales con las cuales se elabora, ¿sí? En todos estos temas también vamos a tener presente modalidades de contratación,
qué tipo de contrato tenemos, si tenemos un contrato a término fijo, indefinido, por duración de la obra o labor, ¿sí? Y también Ministerio empieza a ahondar cuáles son esos cargos que empieza a ocupar al interior de la empresa, hombres o mujeres o intersexuales, cuál es esa escala salarial. Y tenemos, como lo vemos en la siguiente lámina, como información o preguntas relacionadas ya con el esquema salarial. Aquí hay una pregunta que hace Ministerio de Trabajo en temas de trabajadores de contratistas. Es importante tener claro lo siguiente, y es que yo cuando contrato un servicio con mi contratista, pues yo contrato es un servicio. Yo no estoy contratando ningún suministro de personal y por lo tanto yo no puedo llegar a tener claridad o conocer cuántos son los trabajadores. Ah, bueno, que yo tenga una planilla de quiénes son los que ingresan por controles, por temas de seguridad en el trabajo, es otra cosa. Pero yo contrato un servicio específicamente, ¿sí? Otra cosa son las personas contratistas que yo tenga al interior de la empresa, personas de carácter, entendiéndolas como de carácter individual, ¿sí? Entonces es importante como ir empezando a sesgar, a tener claridad, a diferenciar todo este tipo de información al interior del acta de la visita. Tenemos de igual manera un componente en el cual el Ministerio de Trabajo digamos, tiene una serie de preguntas que es donde tiene el mayor porcentaje de interrogantes o solicitud de información y nos estamos enfocando más en temas de derecho individual y de carácter colectivo. En un primer momento, el ministerio hace una serie de preguntas para efecto de validar si las empresas tienen algunos programas o sellos que son otorgados por el mismo gobierno, como por ejemplo el sello Equipares, que busca un tema de equidad de género y disminuir esa brecha entre hombres y mujeres, verificando cuáles son los cargos que ocupan al interior de la empresa por sexo, por género, por etnia, ¿sí? Distintos aspectos que el mismo ministerio empieza a evaluar y a determinar si de pronto hay una discriminación al interior de la empresa o no. De igual manera, pues acá también hay un tema de sellos relacionados con la inclusión de trabajadores de mayores a 57 y 62 años, hombres y mujeres. Entonces, también tenemos como este tipo de alternativas de mostrar las buenas prácticas de la empresa. Yo no eximo en este momento no solamente hablar de los programas que están establecidos en la ley, que ellos mismos señalan acá expresamente, que habla de equipares, segundas oportunidades y trabajadores mayores de 57 y 62 años. Nosotros también podemos empezar a hablar de los programas que tenga la compañía internamente como un tema de responsabilidad social empresarial en los diferentes enfoques que se pueden dar, desde el tema económico, desde el tema laboral, ¿sí? Ambiental, que de alguna u otra manera va mostrando al ministerio las buenas prácticas que tiene la empresa, que es sólida, que tiene programas, que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y también pues del entorno social. De igual manera, el ministerio acá nos va a consultar si cuenta con organizaciones sindicales o no la compañía, cuál es el número de afiliados, si se cuenta o no con pactos colectivos, si hay convenciones, si hay laudos. Entonces, ahí es importante tener en cuenta las fechas de los mismos, si están vigentes o no, si se están aplicando o no, cuál ha sido también como los lineamientos y posturas al interior de la compañía para efecto de transmitir el mensaje al interior del ministerio, en el interior de la visita, de una buena manera. Como les decía, pues también el ministerio puede enfocarse en cierto tipo de visitas y puede hacerlo en temas de aspectos colectivos netamente. Sin embargo, pues por el tiempo y esto, pues son otra serie de preguntas que pueden ahondar en cuanto a general, por ejemplo, cuántos beneficios tiene, empezar a comparar cuáles son los beneficios de uno y otro, hay pactos y convenciones o acuerdos, etcétera. De igual manera,
el Ministerio de Trabajo nos podrá acá solicitar los salarios, los desprendibles de nómina. Pero entonces, como yo les decía al inicio de nuestra charla, tengamos presentes esos desprendibles de nómina que podemos tener en cuenta si hay presencia de más personas diferentes al personal de recursos humanos para efecto de decir, venga, esto es una información de carácter confidencial, se la podemos transmitir a usted, se la podemos exhibir, se la podemos facilitar con posterioridad. Generalmente y realmente más por un tema de recomendación, sugerimos que sea dentro de la visita y no que se remita ese tipo de información que es tan sensible porque de alguna u otra manera pues se deja libre a discrecionalidad del ministerio el tema del manejo de la información, sin perjuicio que yo puedo solicitar la reserva y la confidencialidad, ¿sí? Aquí en estos puntos de carácter individual, pues el Ministerio de Trabajo también va a solicitar información relacionada con temas de horas extras. Entonces, en temas de horas extras, Ministerio revisa. Primero, con base en el desprendible de nómina, va a verificar cuáles son esos ítems que paga la compañía. Y si tenemos acá un pago por recargo por trabajo suplementario, pues automáticamente el ministerio va a decir, debe contar con una autorización para elaborar horas extras. ¿Tenemos autorización para elaborar horas extras? Revisémosla. Vamos a tener que mirar si tiene una vigencia. Recordemos que el año pasado el ministerio emitió una resolución donde dio ya un periodo de 6 meses para efecto que aquellas personas jurídicas, bueno, empleadores que tengan autorización para elaborar horas extras de carácter indefinida, la tramiten inmediatamente al Ministerio de Trabajo a fin de que cuenten con una vigencia. Y esto tiene una lógica al interior del ministerio y es que se debe validar cuáles son esos cargos para los cuales ustedes requieren elaborar horas extras y esa validación va de la mano con la certificación que tiene que expedir la ARL que garantiza que el hecho que el trabajador que elabora tiempo suplementario no se le está afectando su salud porque la compañía cuenta con las medidas pertinentes para el cuidado de la misma. Entonces, ese tema es importante traerlo a colación porque las empresas, si bien algunas lo han gestionado, pues seguramente de pronto si no lo han gestionado, de manera inmediata radiquen la solicitud de autorización para elaborar horas extras. En este momento, pues el Ministerio de Trabajo nos indica que está en huelga, pero los canales que tiene habilitados vía virtual sigue recibiendo documentación. Un tema importante a tener en cuenta, si bien les dije que el ministerio está en huelga, hemos tenido la práctica de visitas por parte de la entidad sin perjuicio de esa situación y se trasladan los inspectores a las instalaciones de la empresa. De igual manera, en este tema de horas extras, vamos a compartirles la circular con la cual el Ministerio de Trabajo el año pasado el ministerio expidió una resolución prácticamente dejando sin efecto las resoluciones indefinidas y dando un término para efecto que se inicien los trámites. Y a la vez expidió una circular en la cual determinó cuáles son los parámetros, cuáles son los requisitos que debo tener en cuenta antes, durante y después para el otorgamiento de la autorización para elaborar horas extras para efecto que ustedes los tengan en cuenta. Recordemos que a partir de este 15 de julio de esta semana, pues la reducción de la jornada laboral ya está en 46 horas y esto me lo verifica el Ministerio de Trabajo a fin de otorgar las horas extras. Creo que aproveché como para efecto de comentarles otro tipo de situaciones, pero el Ministerio esto también lo está verificando de cara al acta general. De igual manera, dentro de otros aspectos, el Ministerio de Trabajo pues podrá requerir otro tipo de información relacionada con enfoque diferencial y de género. Y si bien de alguna u otra manera no tenemos una norma, una ley expresa que me diga a específico qué debe contar en esta materia la empresa, en sí, el Ministerio de Trabajo, si nos vamos por normas de rango constitucional, por convenios, por tratados, en virtud de los cuales pues empezamos a mirar que haya un lenguaje incluyente dentro de las políticas, que no haya conductas de discriminación, que haya una
paridad para efecto de acceder a cargos al interior de la empresa, directivos, operativos, que haya participación tanto de hombres como de mujeres. De alguna u otra manera también vamos a entrar a verificar, o el ministerio va a entrar a verificar, cómo la empresa realiza las ofertas laborales, ¿sí? Que de alguna u otra manera para acceder a los cargos, no sé, pues el género importa o no importa, que no vaya necesariamente sesgado a que sea un hombre o que sea una mujer para efecto de ocuparlo, ¿sí? Seguramente el Ministerio de Trabajo también nos va a preguntar si al interior de la empresa se indaga por la orientación sexual de las personas que se postulan, ¿sí? Son diferentes aspectos que entonces Ministerio de Trabajo nos empieza a validar para fin de determinar si no hay un lenguaje sexista, si de alguna u otra manera hay un tema de equidad de género en las prácticas de la compañía, no solamente al momento de ingresar a la empresa, sino también durante la vigencia del contrato, ¿sí? Hay un tema que ellos preguntan si se practica la prueba de embarazo al ingreso, pues digamos que hay un tema que esta prueba no debe ser practicada, pero según la actividad que vaya a desarrollar la persona, si puede llegar a ponerla en riesgo a ella o al bebé, pues de alguna u otra manera se podrá llegar a exigir. Entonces tendremos que justificar cierta información según lo que nos esté solicitando el Ministerio de Trabajo. Como les decía, si bien no hay un listado de documentos en los cuales diga que se debe tener un beneficio, que se debe tener una política, sí es importante empezar a tener este tipo de políticas, programas de capacitación, de campañas con enfoque de género y diversidad, donde se evidencie una inclusión hombres, mujeres y todas las comunidades LGTBI más al respecto, ¿sí? Aquí vamos a compartirles una circular del Ministerio de Trabajo en la cual, pues, Ministerio hace mucho énfasis en temas de acoso sexual y unas medidas a tener en cuenta por parte de los empleadores para la protección de la mujer y aquellas personas en las cuales, pues, de alguna u otra manera tenemos la situación o la condición de LGTBI. ¿Listo? Ahora, también tenemos que el ministerio, dentro de este tipo de preguntas, nos va a verificar si la compañía tiene salas de lactancia o no. Y aquí es importante tener en cuenta que de acuerdo con la normatividad vigente, pues señala que aquellas, y aquí lo tenemos, aquellas empresas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos tienen la obligación de tener salas de lactancia y aquellas empresas que tengan capitales inferiores a 1.500 salarios mínimos, pero tengan más de 50 trabajadoras, están en la obligación de contar con estas salas de lactancia. La resolución que regula el tema de salas de lactancia también nos habla de la posibilidad de convenios, pero lo habla en el sector público. Nosotros consideramos que de igual manera, si al interior entre las empresas se establecen algún tema de convenios, y entiendo que en el sector en el que estamos es una situación un poco más difícil para efecto de evidenciar y acreditar cumplimiento, consideramos que el tema de convenios también se podría evaluar. De alguna manera, y como ustedes lo ven dentro de la información general, el ministerio me va a preguntar si tenemos mujeres en gestación o mujeres en lactancia. Entonces, eso es un tema también importante a tenerlo mapeado y que nosotros tengamos un plan B de si no tengo la sala de lactancia, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque es que sin perjuicio de estas situaciones, pues la norma sí es muy expresa en exigir este tipo pues de esta condición de la sala de lactancia bajo estas condiciones. No se puede modular la interpretación, pero de alguna u otra manera sí es importante hacer ver al ministerio qué buenas prácticas tenemos para efecto de atenuar o evitar alguna posible sanción, ¿sí? Eh, Obviamente en este espacio, el ministerio de igual manera, como les decía,
se enfoca mucho en temas de acoso laboral e incluso, como yo les decía al inicio de esta charla, cuando se dividen en grupos del Ministerio de Trabajo, los de resolución de conflictos y conciliaciones podrían hacer este tipo de visitas enfocadas con el tema de enfoque diferencial y de género, precisamente por las conductas de acoso laboral, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, tengo un trabajador que presentó una queja de acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo, no se nos haga raro o no es, no, mejor dicho, es posible que el inspector diga, ¿saben qué? Yo quiero ir a hacer una visita para efecto de mirar un tema de enfoque de género y cumplo con el tema de visitas también que ellos tienen a su cargo, ¿sí? Y verifico también pues el cumplimiento de obligaciones laborales de manera general y si la compañía tiene el comité de convivencia laboral, si el comité de convivencia laboral realmente levanta las actas. Hay un tema y es que recordemos que el comité de convivencia laboral debe reunirse trimestralmente y debe contar con esas actas. Entonces, importante que vayamos a revisar si tenemos acta de constitución del comité, acta de reunión trimestral, si tenemos todos los documentos previos que soporten cuando se conformó el comité de convivencia laboral. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos que el ministerio revisa en lo que es enfoque diferencial y de género. Aquí pues tenemos un detalle de preguntas y la idea es que ustedes puedan validarlas junto con el escrito del acta general para efecto que podamos ahondar en el tema. Finalmente, tenemos un componente en el cual el Ministerio de Trabajo se enfoca en temas de riesgos laborales. Y acá en riesgos laborales estamos hablando de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y seguramente nos puede estar revisando todos los estándares relacionados con la resolución 312 del 2019 o puede que simplemente se enfoque en la autoevaluación. Acá hay un tema importante y es que seguramente por cuestiones de tiempo el ministerio puede decir, entrégueme la autoevaluación del sistema de gestión, el soporte en el cual usted se registró en la página del Ministerio del Trabajo de Fondo de Riesgos Laborales para insertar cuáles ha sido su porcentaje de cumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, allégueme la rendición de cuentas a la alta dirección, allégueme el último informe del COPAS, para efecto que ellos, con base en esta información, van a decir, ok, la empresa tiene un cumplimiento de X porcentaje y tiene unos hallazgos o tiene unas, digámoslo como unos temas a mejorar en capacitaciones, en exámenes o en reportes, ¿sí? Y ahí eso les va a facilitar a ellos donde puede haber un punto, perdón, de quiebre para la empresa frente al cumplimiento de normativas en seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos van a revisar temas de conformación, constitución y soportes de reuniones de COPAS, Comité de Convivencia Laboral. Igualmente nos van a verificar la conformación de la brigada de emergencias, cómo va a ser la atención de esos primeros auxilios. Y en este sector cobra un Buenos días, dame un segundo porque tenemos fallas de internet, por favor. hasta dónde quedaría. Ya. Ahí.
Heidi, tienes apagado el micrófono. No hay audio. Heidi, ¿quieres encender, por favor, si abres el micrófono, a ver si ya tienes internet bien? Aquí un problema de conexión, pero ya estoy con ustedes nuevamente. Listo, entonces, retomemos el tema de riesgos laborales. Entonces, Ministerio de Trabajo se puede estar enfocando en esta parte, en todo el cumplimiento de normativa en seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, independientemente que nos pida solamente la autoevaluación, nos puede hacer la revisión de todos los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De igual manera, tenemos temas que nos van a exigir el acta de conformación, el acta en la cual de convocatoria de los miembros de COPAS y de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Tengamos presente que estos comités deben tener unas reuniones periódicas. En tema de COPAS, la norma me habla de reuniones mensuales. Y en tema de Comité de Convivencia Laboral, la norma me habla de reuniones trimestrales, informes trimestrales. Entonces, como mínimo, eso nos lo va a pedir el Ministerio de Trabajo. Sin perjuicio de ello, pues nosotros podemos tener más soportes de las actividades ejecutadas al interior de la empresa a través de estos comités. Entonces, tenemos que independientemente de eso, por ejemplo, el Comité de Convivencia pronto puede reunirse mensualmente en virtud de los casos por reuniones extraordinarias de las quejas de acoso que se presenten. Entonces, es información que nosotros podemos advertir al ministerio que la tenemos, pero pues también por un tema de confidencialidad se debe validar si la misma pues es suministrada o no, o qué personas están dentro de la visita por efecto de facilitarla. Brigadas de emergencia es un tema muy importante que el Ministerio de Trabajo entra a revisar y más en este sector por cuanto tenemos un tema de atención inmediata. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son esos peligros y riesgos a que están expuestos los trabajadores? ¿Cómo los controlamos? Pero a la vez, ¿cómo es esa reacción inmediata? ¿Cómo son esos primeros auxilios? Tenemos apoyo de atención de bomberos. ¿Cuál es el tiempo de espera? Si yo hago una llamada, cuánto tardan estas personas en llegar. Todo esto no lo va a revisar el Ministerio de Trabajo. Por eso es importante, como lo decíamos hace un momento, que al momento que ingresa el inspector de trabajo, desde ese momento, el inspector tenga la posibilidad de percibir cómo es el cumplimiento de la normativa en SST por parte de las empresas. Hay un tema de manera adicional, más allá de todos los estándares mínimos, de la matriz de identificación de peligros que nos va a revisar el Ministerio de Trabajo, en el sentido si la tenemos y cuáles son esas medidas de control. Y con esas medidas de control, ellos se van a basar cuáles son esos, por ejemplo, si ya hace el control en las personas, cuáles son esos EPPs que yo entrego, ¿sí? Y ahí me va a pedir la matriz de EPPs y me va a pedir cuál es ese soporte de capacitación, cumplimiento, recambio, cómo se maneja, todos estos elementos para efecto de garantizar la seguridad del trabajador, si tenemos planillas y soportes de entrega. Más allá de eso, pues hay un tema, es que recordemos que por normatividad yo debo reportar al Ministerio de Trabajo los accidentes mortales y las enfermedades laborales. Y debo reportar a la ARL y a la EPS las enfermedades laborales y todos los accidentes de trabajo, independientemente si son graves o no. Entonces, bajo esa situación, el Ministerio entra a revisar el tema del reporte, primero si hay reporte y dos, nos va a entrar a revisar si esos reportes son oportunos, si están dentro del término, ¿sí? Recordemos que, como les decía, solamente los accidentes de trabajo graves y mortales son reportados al Ministerio de Trabajo. Entonces, habrá muchos accidentes de trabajo leves que no van a llegar a ser de conocimiento del Ministerio, pero la entidad en este espacio podría llegar a pedir, deme la estadística de accidentalidad de la compañía y bajo eso
supuesto, yo quiero revisar, deme un muestreo de X número de accidentes y reviso cuándo lo reportó a la ARL, si frente a esos accidentes de trabajo hizo o no el respectivo informe de investigación, ¿sí? Porque de cara a este tema de accidentes y enfermedades surgen unas series de obligaciones distintas, reportes e informes de investigación. Entonces, esto no lo va a revisar ministerio y incluso acá también se pueden practicar una serie de visitas relacionados con estos aspectos, atendiendo, por ejemplo, ese tipo de reportes. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día, como yo tengo que reportar los accidentes de trabajo mortales y graves, no digo hoy en día que sea hasta esta fecha, sino esto viene cobrando cada vez más relevancia, el Ministerio de Trabajo, por el simple hecho de esos reportes, ellos de oficio deben iniciar el proceso de averiguación preliminar para efecto de verificar si las empresas están cumpliendo con la normativa en SST. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es porque el trabajador accidentado haya presentado una reclamación, sino por defecto el ministerio debe adelantar la respectiva investigación para verificar el cumplimiento de normativa en riesgos laborales. Entonces, ese es un tema en el que el ministerio aprovecha para efecto de revisar el tema de accidentes graves o accidentes mortales si hay cumplimiento o no en la normativa en SST. ¿Listo? Recordemos que todo lo que se tiene que ver con accidentes de trabajo graves, la misma norma en la resolución 1401 del 2007 nos señala cuáles son esos accidentes de trabajo que se catalogan como graves, que hablamos de quemaduras de segundo grado y hablamos también de fracturas de huesos largos. Ahí lo dice expresamente para efecto que ustedes los tengan presente en qué evento estamos hablando o en qué evento estamos en un accidente grave. Y ellos sin perjuicio y tengan la tranquilidad también de consultarles a sus ARL como asesores técnicos para efecto de determinar. Lo importante acá tener en cuenta es que esos accidentes de trabajo graves y mortales también corre el término de los 2 días hábiles para efecto de hacer el reporte oportunamente. Y esos 2 días hábiles corren a la ocurrencia del evento para efecto que lo tengan presente. Hay un tema que tenemos también en estos aspectos de componentes de riesgos laborales y es todo lo relacionado con batería de riesgo psicosocial. La aplicación de la batería de riesgo psicosocial es obligatoria para todas las empresas para que tengan trabajadores, ¿sí? La idea es que con esta aplicación de la batería de riesgo psicosocial, las empresas tengan claridad cuál es el nivel de riesgo, si es alto, medio, bajo. Y ese nivel de alto, medio, bajo va a dar lugar a saber con qué periodicidad se debe practicar la batería de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el riesgo es alto, la batería debe repetirse cada año. Si el riesgo es medio o bajo, la batería tendrá que aplicarse cada 2 años. Esta aplicación de la batería de riesgo psicosocial, el mismo ministerio determinó cuál es la batería, cuáles son esos instrumentos que se deben aplicar. Desde el año 2008, el ministerio viene hablando de una aplicación de una batería de riesgo virtual, pero al día de hoy no la ha reglamentado, por lo tanto no se puede aplicar de manera virtual, tiene que seguir siendo a papel y lápiz por parte del trabajador, sin perjuicio de pronto que yo haga una conexión virtual, pero esta aplicación requiere en esos términos de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. De igual manera, pues el ministerio me va a pedir el reglamento de higiene y seguridad industrial, si el mismo está actualizado con los peligros y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, con qué periodicidad yo lo estoy revisando, si tengo los controles respectivos, si cuento además con un reglamento interno de trabajo, si el reglamento está publicado, si el mismo está actualizado, ¿sí? Eso es importante que lo mapeemos y empecemos a ver y hagamos nosotros mismos un recorrido de nuestras instalaciones para saber cómo estamos en tema de esta documentación al respecto en temas de seguridad y salud y pues de carácter general.
Aquí pues tenemos otra serie de preguntas que nos puede hacer Ministerio de Trabajo para efecto que ustedes lo vayan interiorizando y todo va enfocado con temas de seguridad y salud en el trabajo, temas de riesgo psicosocial, cuidado de la salud mental. Entonces, ¿qué actividades hacemos? ¿Cómo intervenimos el riesgo psicosocial? Mi consejo también en este tema de lecturas es que no, al momento de leer no no se restrinjan a las palabras específicas que esté hablando el ministerio. Seguramente la empresa lo puede tener y lo puede estar cumpliendo a través de algún documento, de pronto que apenas esté implementando, no lo tenga como un programa en algún tema de intervención, pero seguramente si haga charlas, capacitaciones, reuniones, de pronto no tan recurrentes, pero sí está atento de esos aspectos con sus trabajadores y podemos empezar a hablarlo como un tema de buenas prácticas y resaltar también esos trabajos. Ya finalmente, para efecto de... Aquí ya para efecto de finalizar, digamos, con nuestro programa, con lo que tenemos previsto para hablar en nuestra charla, pues cuáles son las posibles inquietudes que ustedes les puedan surgir de este tema. ¿Qué pasa si el ministerio pide un documento y la empresa no lo tiene? Pues como les decía hace un momento, existe la posibilidad que la empresa solicite un término adicional para efecto de llegar los documentos. Incluso si ustedes se quedaron con alguna inquietud o algún sinsabor de cómo quedó expresa el acta, pues no duden de pronto en llegar a considerar hacer un alcance, hacer escritos adicionales al Ministerio de Trabajo. Otra pregunta que puede surgir, ¿el ministerio puede solicitar documentación con contenido sensible y o confidencial? Es posible, como lo sucede por temas relacionados, por ejemplo, resultados de exámenes médicos, no tanto el resultado de examen, sino el resultado de los diagnósticos de condición de salud que tiene información sensible de cuáles son las enfermedades de los trabajadores. Nos puede pedir información relacionada con la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, temas sensibles como el salario. Entonces, en ese instante, nosotros sugerimos que se solicite al inspector que se decrete la confidencialidad de la información y se archive en documento, en un expediente aparte, esa documental. O incluso, pues como les decía, podérselas exigir en ese instante, pero que esté pues personas propias de la compañía, sin que haya una persona adicional como un trabajador que no tiene nada que ver con estos datos, como una organización sindical. ¿El ministerio puede sancionar a la empresa durante la visita? Pues, como les digo, en el momento no la puede sancionar, debe agotar el debido proceso, debe revisar internamente si adelanta o no una averiguación preliminar y en esa medida hacer un requerimiento adicional o puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio con posterioridad, pero todo esto se hace en pro de garantizar el derecho de defensa de la empresa y el debido proceso. Sin embargo, el ministerio, si ellos consideran que se está afectando la seguridad y salud del trabajo por temas de higiene, por temas de seguridad, por temas de alguna situación que esté amenazando gravemente la integridad del trabajador, podría llegar a solicitar más que solicitar, perdón, podría llegar a determinar la necesidad de suspender la actividad en ese momento. ¿Es posible que el ministerio pueda sancionar a la empresa por no llegar la documentación que requiere? Sí, como les decía al inicio de esta charla, estas visitas son obligatorias para efecto de ser atendidas. En caso que no se atiendan, el ministerio podría considerar que hay una renuencia y esto acarrearía una multa que es diferente a todas las multas que les estaba señalando hace un momento, incluso según el tema de multas, esas multas son diarias, porque según el día que tú te rehuses a aportar documentos o a permitir el acceso de la policía administrativa, porque es que el ministerio es una policía administrativa, tiene la función policiva, pues entonces va a generar un tema de multas sucesivas al respecto. En esa medida, pues porque se considera una renuencia. Y eso puede ser independiente a que me abran un proceso administrativo donde diga, venga, yo fui, no me permitieron acceder, hay renuencia, pero a la vez bajo ese supuesto, como hay renuencia,
pues yo veo que hay un incumplimiento de normativa porque no me entregan ninguna documentación ni me facilita. Bajo ese supuesto, yo voy a iniciar proceso sancionatorio y sanción por cumplimiento de normas en SST. Recordemos los rangos de 1 a 500 salarios mínimos. Finalmente, pues como les decíamos, la empresa no puede negarse a atender las visitas del ministerio. ¿Qué posibilidad existe? Y es que yo pueda llegar a decirle al ministerio, venga, en este momento no tengo personal que pueda atender la visita, por favor déjeme programarla para el día de mañana, o no tengo quien le pueda dar la instrucción, no hay información al respecto en este instante que le facilite, o nosotros estamos centralizados en X ciudad y allí no tenemos información. O sea, hay diferentes aspectos que eventualmente podríamos explorar para hablarlo con el inspector de la manera más cordial, pero siempre dejando ver la disposición de la empresa de abrir sus puertas para atender la visita administrativa. Ya con esto terminamos, digamos, como los asuntos a tratar, la agenda que teníamos para exponerles a ustedes para la atención de las visitas. Entonces, creo que podemos entrar con las preguntas, Paula. ¿Te parece? Gracias, Heidi. Mira, y este ha sido como un tema que ha llamado no solo la atención, sino todo el interés. Te cuento que durante toda la sesión tuvimos 100 personas y quedó gente en sala de espera que no pudimos ingresar. ¿Tú me estás escuchando bien? Bueno, muy bien. Entonces tenemos varias inquietudes que por lo menos son 7 que vamos a tratar por lo menos de resolverlas, ojalá de manera muy puntual para que el tiempo nos alcance y podamos resolverlas todas. El primero sí es un comentario que tú lo mencionaste mucho y es, hacen referencia, es necesario hacer el tema de la capacitación en seguridad cuando llega el inspector. Tú mencionaste un poco que es necesario que el inspector de trabajo sienta y viva efectivamente esas normas de seguridad. En el trabajo lo mencionaste, así que no me voy a detener mucho allí, pero efectivamente, gracias por el comentario, lo hemos mencionado, es importante que efectivamente no solamente lo tengamos documentado, sino que desde el ingreso se Que perciba lo de esa viva. manera, que lo viva efectivamente. Esa es la primera. La segunda es, si la empresa cuenta con varias sedes en diferentes municipios, ¿se debe dar el total de los trabajadores de esa empresa o solamente de la sede que están visitando en ese momento? Es importante dar esa claridad si hay el domicilio de la empresa, ¿no? Hay un tema y es que el inspector de trabajo, por ejemplo, la empresa esté ubicada en Bucaramanga o en esta zona de Santander, por ejemplo, si el inspector pertenece a esa dirección territorial, pues en principio podría visitarme toda la empresa, ¿cierto? Y simplemente tomó esa sede a manera de verificación. Entonces, en ese punto, pues sí estaría yo en la obligación de explicarle que la empresa tiene, no sé, 100 trabajadores, pero en esta sede están ubicados 5 y que le tendría que dar en esa medida información de toda la compañía. Diferente es si, por ejemplo, el domicilio es en la ciudad de Bogotá y tengo una sede en Bucaramanga, entonces el inspector que se traslada de Bucaramanga, yo le debería estar dando información de Bucaramanga, ¿sí? Sin perjuicio de dar la claridad de que yo le diga, es que tengo el domicilio en otra ciudad, pero yo le voy a dar la información de esta sede. Entonces, de alguna u otra manera es cómo se maneja esa información, Paula, pero también me parece importante darles esa claridad para que entiendan la competencia a la cual pueden tener los inspectores de trabajo, ¿sí? Si el inspector insiste en que tiene que ser a nivel compañía, pues será un tema de muestreo, un tema en que seguramente en el momento vamos a pedir un término y ya en escrito tendríamos que dejar muy claro el tema de las competencias territoriales y funcionales de los inspectores de trabajo. Muy bien, más adelante vas a ver que hay otra pregunta relacionada y entonces aprovecho para hacértela y es, me visitaron hoy en Bogotá, que es el domicilio principal de la sociedad. Adelantaron la visita, salió muy bien. Puede ser que con ocasión de esta visita dice, ahora quiero ir a la plantación para verificar otra serie de situaciones. ¿Es viable? ¿Cómo lo ves en Sí, las facultades de esa inspección? es totalmente viable y precisamente eso es lo que están procurando hacer los inspectores. Hay algunos inspectores que se quedan con la información a manera documental,
o como hay otros que dicen, ¿saben qué? Yo creo que debería hacer una visita en campo para efecto de determinar el cumplimiento o no. No la harían ellos directamente, sino casi que sería como un tema de prueba trasladada, que la hace, le pide el favor como a la otra territorial por competencia para efecto que un inspector de su sede, de esa dirección, se traslade y revise. Eso podría llegar a suceder. Ahora, hay otro tema, ¿no? Y es que hoy en día también, yo lo digo hoy en día, pero pues eso viene de tiempo atrás, pero se ha ido agudizando y es que a nivel nacional existe también un grupo de inspectores de trabajo. Hagan de cuenta que eso es como si fueran unos inspectores élite, ¿sí? Unos inspectores especializados según los sectores económicos. Entonces, se pueden trasladar para hacer visitas y ellos tienen competencia, no son de, si van a la sede de, no sé, de Boyacá, en Boyacá, pues en Boyacá pueden preguntar toda la empresa, no importa que, por el hecho de ser ellos a nivel nacional, pueden indagar en cualquier lado. Eso también puede ocurrir. Bueno, muy bien y muy claro. Vamos a retomar un poco los temas de sala de lactancia que lo hemos conversado previamente Sí, siempre, y es qué dificultad cuando, por ejemplo, en ninguno de mi planta laboral tengo mujeres embarazadas o, por ejemplo, por la edad que tengo de mujeres, pues es poco probable que de pronto pudieran llegar a tener embarazo. O tercero, pues no tengo en la proximidad periodos de lactancia. Entonces, si la pregunta va puntual es, no tengo embarazadas, de pronto por la edad tampoco, ni hay personas en lactancia, aún así es obligatorio tener este espacio de lactancia. Sí, sí, Paula, la norma nos dice quiénes son, o sea, cuando la resolución señala cuáles son las empresas o cuáles son los empleadores que deben contar con salas de lactancia, me hace énfasis es al capital y al número de trabajadoras. No me dice trabajadoras gestantes o trabajadoras lactantes para efecto de que yo pueda modular la interpretación, como les decía en la charla. Entonces, sí es un punto de dificultad para muchas compañías y por eso les decía, tenemos que buscar alternativas de convenios. Si bien nos llega una visita, busquemos alternativas. ¿Qué podemos decir de cuál es nuestro plan B en este instante? Sí, no tengo a nadie, pero la empresa está evaluando y en todo caso, en un primer momento tiene beneficios, como lo hablamos tú y yo en algún momento también de posibilidades de horarios, flexibilidad de manejar algún horario para que las personas, para que las mujeres puedan trasladarse a sus hogares para ello. Entonces, digamos que el hecho de no tener gestantes o no tener mujeres en lactancia no me exime de la obligación. Ese es un tema a tener en cuenta. Ok, no me exime, pero entonces buscar cómo presentar aunque sea alguna alternativa, un poco Exacto, para decir sí. por qué todavía Yo, no la tengo. Es como lo que me sí, yo, entendemos yo, un poco, ¿no? exacto, yo no sé si tenga lugar, como lo voy a decir, pero nosotros tenemos que vender que estamos cumpliendo. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en que estamos buscando cómo acreditar cumplimiento, porque ese es nuestro interés, ¿sí? Con qué percepción, eso termina siendo un tema de percepción del inspector, ¿sí? Y por eso yo les decía, hay empresas que a veces puede que no tengan un programa robustecido en algunos aspectos, pero sí tiene serie de actividades y esas actividades nos muestran cumplimientos, nos muestra avances por parte de la misma empresa y eso lo toma muy bien el ministerio. Muy bien. Bueno, mira, hay una pregunta que va a enfocarle un poco a la inspección y es, me preguntan cómo se categorizan esos accidentes graves y seguramente fue cuando lo dijiste, es, van a revisar cómo vienen esos reportes de accidente de trabajo. Pueden revisar si lo califiqué de la manera como corresponde y qué debería haber sido reportado como un accidente grave. Vale, sí, mira, acá hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, tengamos presente primero que accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la norma me dice, accidentes de trabajo usted lo reporta dentro de los 2 días hábiles siguientes al ARL. Y si son graves o mortales, los debe reportar al Ministerio de Trabajo. Esto también todo, y se me olvidó el tema accidentes todos sin importar su connotación, ARL y EPS. EPS se me olvidó nombrarles ahí.
Si son graves mortales, Ministerio de Trabajo, la resolución 1401 del 2007 me dice cuáles son esos accidentes graves y me voy a permitir de pronto parafrasear un poco y aquí nos dice expresamente que son cuando son consecuencia de amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, ¿sí? Aplastamientos, quemaduras, eso no lo dice expresamente la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo ese tipo de eventos, yo reporto al Ministerio de Trabajo, que era lo que les decía. Y el Ministerio de Trabajo, por defecto, no porque diga, recibe una reclamación del trabajador o tengo una alerta de que este sector está presentando un alto índice de accidentalidad por amputación, no. Sencillamente el ministerio dice, ya recibí el reporte, yo debo revisar el cumplimiento en la normativa. Y ese cumplimiento en la normativa me puede implicar un requerimiento general en temas de seguridad y salud en el trabajo y una visita. ¿Sí? Esa visita viene a ser muy a discrecionalidad de la entidad, pero lo puede adelantar, ¿sí? Por eso les decía, como tengan en cuenta cuando estamos en accidentes graves y accidentes mortales con todo este tema, porque también tenemos que reportarlo al Ministerio de Trabajo y eso nos acarrea multas si tú no lo reportas. Ahora, puede suceder que las empresas no lo reporten, pero como esto llega a reporte de la ARL debe reportar al Ministerio de Trabajo esos índices de accidentalidad. Y Ministerio de Trabajo pues puede hacer cruce de información a fin de validar si se está cumpliendo o no con la normatividad. ¿Sí? No sé si ahí fui clara y le Sí, estaría dando respuesta a la pregunta, porque eran como varios temas. sí, sí, de acuerdo. Bueno, mira, hay muchas preguntas relacionadas nuevamente con los temas de lactancia, pero básicamente es, tengo que tener la sala de lactancia. Cumplo con el capital. Entonces, la primera pregunta que me hacen es, ¿ese es un capital calculado? ¿Cómo lo calculan? ¿Con los estados financieros? ¿Cómo están mirando ese capital? La segunda es, tengo varias sedes. ¿Debo tener una sola de lactancia o en cada una de las sedes debo tener mi sala de lactancia? Y Bueno, tercero es, puedo presentar, por ejemplo, un acuerdo donde yo le dije a la trabajadora, mira, no tengo sala de lactancia, pero puede salir más temprano, 2 horas antes. Ese acuerdo que yo firme con esa persona es válido y lo puedo presentar o de pronto estoy evidenciando es un posible incumplimiento. pues mira, en el tema de salas de lactancia para el tema de capital, el ministerio se basa con temas de estados financieros, así como lo hace para efecto de tasar multas, ellos piden estados financieros, ¿sí? Ese es el primer punto. Dos, que el hecho que yo llegue a firmar un acuerdo, un convenio con la trabajadora para que salga y me exima, pues realmente no lo exime porque es que, como te decía, la norma no me da una posibilidad, un abanico de oportunidades. Básicamente la única que advierte de manera adicional, y lo dices para el sector público, es el tema de convenios. Lo que sucede es que hay hay un concepto del Ministerio de Trabajo donde advierte que es posible esos tipos de convenios con otras empresas, ¿sí? Seguramente explicándole al funcionario, esto viene a ser un tema más de exponer la situación al ministerio, la sensibilidad de no poder llegar a generar un espacio adecuado porque precisamente la labor o la actividad económica donde las personas lo impide, no es que uno lo esté en unas condiciones de insalubridad, no es eso, pero por las condiciones mismas es más difícil. Yo creo que el tema de convenios sí lo podemos ver como una buena práctica, pero no nos logra eximir, ¿sí? Entonces, termina siendo un tema que nos pone en evidencia igual al Ministerio de Trabajo, pero de pronto también nos puede ayudar a atenuar a que el ministerio diga no, sea muy restrictiva a decir, no, pero es que hay un incumplimiento. Claro, doctora o doctor, hay un incumplimiento, no es que haya un incumplimiento, la empresa está en toda la disposición y está buscando alternativas. Es cómo transmitimos también ese mensaje al ministerio sin perjuicio que la empresa pueda decir que está evaluando algunas alternativas adicionales para su construcción o para un tema de convenios, entre otras, con otras empresas cercanas, atendiendo pues las distancias, ¿no? Que yo creo que aquí nos juega
un tema muy en contra. Entonces, creo que una alternativa o una opción de acuerdos nos puede dejar ver también qué yo estoy haciendo para que el tema se pueda facilitar y garantizar los derechos de la mujer lactante. Bueno, muy bien. Y finalmente te recogería las inquietudes en si a mí me visitan en una sede, pero no es el domicilio principal, efectivamente, puedo decirle, mejor váyase al domicilio principal que tienen toda la información o me queda mi acta y yo tengo que cumplir a pesar de que no soy el domicilio principal. Debo cumplir a pesar de que sea el domicilio principal, ¿sí? Porque el ministerio tiene la facultad de revisar en cada sede, en cada centro de trabajo, el cumplimiento de las obligaciones laborales y de SST. Entonces, yo sí debo recibir, ¿sí? ¿Qué puede llegar a suceder? Lo recibo, pero acá no tengo la información porque todo está centralizado. Entonces, lo recibo, hago recorrido, explico, expongo, miro también cómo puedo llegar a unir a alguien de Bogotá para efecto de atender la reunión, si también me puede ayudar de un tema virtual o si hago una solicitud de reagendamiento, ¿sí? Esos son temas que no es, digamos que son imposibles de comunicárselos al inspector, ¿sí? Es un tema también abierto que nosotros, yo creo que en ese espacio de diálogo podemos lograr que los funcionarios lo escuchen a uno y digan, bueno, pues agendemos para dentro de 8 días y que esté tal persona presente, ¿sí? O atendámosla y conéctenla virtual porque yo tengo que cumplir con X número de visitas que nos ha ocurrido que nos dicen. Atendámosla y me llega la información, o yo solamente voy a visualizar un recorrido. Todas esas opciones, todas esas alternativas se nos pueden presentar. Entonces, mi sugerencia en ese punto es atendámosla y miremos qué acercamientos podemos hacer con el inspector como para llegar a un buen término. Bueno, muy bien. Y para finalizar, quisiera que nos dieras como de todo lo que nos contaste en este espacio, es si escogieras 3 tips en el antes, durante y después de la inspección, ¿cuál serían esas 3 recomendaciones en las 3 etapas que dirías definitivamente mínimo estos 3? Definitivamente, primero, tenemos que tener la disposición de que debemos atender las visitas, ¿sí? Tema de rehusarnos, créanme que no es la mejor, la mejor práctica. Sean de ¿Sí? sorpresa o sean programadas, en cualquiera de las dos hay que Sí, atenderlas. atendámosla, sí, que se vea por parte de nosotros una disponibilidad para atender la reunión. Obvio, que se pueda llegar a presentar un tema de que la reagendemos, ok, pero que se vea, que se evidencie esa disponibilidad. 2, importante que nos preparemos para atender las visitas. Revisemos ese formato de actas de visita de carácter general para efecto de validar cuál es la documentación que nos están requiriendo y podamos estar preparándolo. Importante que tengamos un canal de comunicación, una persona que transmita de manera adecuada los mensajes por parte de la empresa, que maneje la información. Es importante que quien maneje la información y la transmita al inspector de manera adecuada para efecto que no haya fallos en la misma. Y de otro lado, importante, revisemos cómo nos queda el acta. Es súper importante porque lo que quede allí plasmado es lo que va a servir para que el ministerio diga, venga, voy a iniciar un proceso, voy a iniciar una averiguación preliminar, o me quedó un requerimiento abierto y me quedé en el olvido. No, tengo que darle gestión. Esa acta de visita es importante. Y en esos desarrollos de las actas de visita, ya la visita administrativa, a ti te da mucha información el inspector de temas a mejorar. Entonces, sean receptivos en esos aspectos. Si consideran que hay que mejorar, implementen las medidas de mejora de manera oportuna lo más pronto para efecto de poderlo también a llegar ante el ministerio. Nosotros igualmente, Paula, pues vamos a compartir un material para efecto que todas las personas acá presentes la tengan a la mano de qué debemos tener presente como el antes, durante, después de la visita, que nos pueden preguntar y todos estos tips que tú me pediste de alguna manera resumirlos en este espacio.
Bueno, pues muchas gracias, Heidi. Creo que hemos abordado los diferentes temas. Lo que hice fue como agrupar las preguntas en temáticas y como te das cuenta, pues este es un tema de mucho interés. Tenemos es que prepararnos. Sin duda, esta información ha sido muy importante, pertinente. Considero que ha sido una excelente presentación. Te agradezco a ti, a la firma de López Asociados, a todos los participantes. Mira, hasta el final hemos tenido más de 100 personas que incluso quisieran seguir accediendo. A todos, gracias por su disposición. Vamos a enviarles la grabación y todos los documentos que ella acaba de mencionar a los correos registrados. Así que gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a Vale, a todos. ustedes Gracias. muchísimas gracias por el espacio. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.